Quiero hablarte hoy acerca de arquitectos y albañiles. Arquitectos y albañiles. Porque dos somos en el reino de los cielos: arquitectos y albañiles. Por un lado estamos enfocados en la edificación, y por el otro lado somos no solo en el plan y el proyecto, sino también los que ponemos las manos para realizar este trabajo. Arquitectos y albañiles edificando la iglesia del Señor. Y tengo esta palabra para dártela con una profunda impresión o impulso en mi corazón, porque es fundamental que entendamos como iglesia cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia en este mundo. Te invito a leer la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas. Vamos a leerlo juntos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, los versículos 4 al 6, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 2, versículos 4 al 6. Y lo vamos a leer en voz alta, como quien tiene un grito de victoria, como quien está confesando la palabra para ser parte de ella, o para que se haga en nosotros carne también. Dice la escritura, segundo de Crónicas, capítulo 2, versículo 4: He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Yahvé mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Yahvé nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Bendito sea Dios. Arquitectos y albañiles, eso es lo que somos. Si alguno se ha identificado con el texto, debe decir amén, bendito sea Dios. ¿Sabes? Una casa en el proyecto de Dios fue puesto en el corazón de todas sus criaturas. Jesús dijo que las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas. Estaba haciendo referencia a su propósito, pues dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde poner o recostar su cabeza. Era evidente que sí tenía casa física, porque la tenía en Capernaum, la tenía en Nazaret, la Biblia da testimonio de ello. Pero estaba hablando acerca del proyecto de Dios de edificar una casa. No en vano la Biblia comienza con la letra Bet. La letra Bet significa casa. Betel, por ejemplo, Bet. Es decir, el proyecto divino es crear las cosas para producir de todo ello a su iglesia, que ha de ser la habitación, la casa de Dios. Todos tenemos el anhelo de una casa. La Biblia de hecho encarga al hombre, en este caso al hombre justo, le dice que el hombre justo dejará herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y entre la herencia dice que la casa es herencia de los padres. En otras palabras, toda familia debe pensar no solo en tener una casa, padres, sino aparte comenzar a ponerle casa a sus hijos. Es el pensamiento correcto de la justicia en el reino de los cielos. Nosotros duramos como familia pastoral 15 años pagando nuestra casa, y después de ello pensamos, ahora debemos ayudar para nuestros hijos también. ¿Por qué razón? Porque es el proyecto normal que la Biblia pone para una familia. Es así que la siguiente generación no tiene que repetir la historia de volver a empezar, porque entonces van a tener que empezar de cero y llegarán hasta donde llegaron sus papás, para que se repita la historia, que empiecen en cero y lleguen hasta donde llegaron sus papás. Así no se avanza nunca. Nosotros debemos vivir de tal manera que nuestro techo sea el piso de nuestros hijos. Es la forma correcta. El justo dejará herencia, así enseña la palabra, y debemos, en la medida de las posibilidades de cada uno, esforzarnos por ello. Ahora bien, continuando en esto, en lo que trato de presentarte, Dios ha puesto esto en el corazón de los seres humanos, porque está mostrando, ya que somos a imagen y semejanza de Dios, lo que Dios desea. Qué maravilloso es el anhelo divino por tener una casa. A Moisés le dijo que le hiciera un tabernáculo para vivir en medio de su pueblo, pero a nosotros nos ha revelado que no solo habrá de vivir entre su pueblo, sino habrá de vivir en su pueblo, dentro de nosotros. Y ahí debemos decir amén, bendito sea Dios. Ahora bien, las casas finalmente se van a edificar según el que va a habitar en ellas. Si un rey edifica una casa, debe ser un palacio.
Si un grande hace una casa, es una mansión, humanamente, terrenalmente hablando. Pues cuánto ha de ser la casa de Dios. En este sentido, Salomón tiene razón al hablar de la casa de Dios, diciendo que debe ser para Dios. ¿A quién soy yo para edificar? Dice, si tan solo para ofrecer incienso o un holocausto no sirvo, no valgo para eso, ¿quién soy para ofrecer un sacrificio? Cuánto menos para edificarle una casa. Ahora bien, la casa que Salomón edificó fue una casa espectacular. Hay que aclarar que no solo fue el trabajo de Salomón. La Biblia dice que David dedicó su vida cuando entendió que quería y debía edificarle una casa a Dios. Él dice la palabra que por cuanto tenía su afecto en la casa de Dios, le preparó de su tesoro particular e hizo conquistas para generar los materiales para la edificación de la casa de Dios. Y lo hizo de forma tan espectacular que Salomón edificó una casa tal que era primorosa, gloriosa, espectacular, de maderas finas. Le traían pino y dijo, no, pino no, tráiganme madera de acacia, fina, elegante, lo mejor. Y después de usar las mejores maderas y de edificar de la mejor manera, por dentro la forró completamente de oro. Tan espectacular que el arca que había allá adentro principal era de oro y tenía 2 querubines encima. No era el arca como la de Moisés, una cajita, no, esta era grande, enorme. Y los querubines que estaban allí, con sus alas podían tocar los extremos del templo, estos 2 querubines, y eran de oro puro. Espectacular, increíble. La mayoría de los países de la tierra no tienen esa cantidad de oro que fue dedicada para la casa de Dios. Espectacular, fue glorioso, impresionante, y fue lo que Salomón hizo físicamente. Ahora Dios nos ha mostrado en Hebreos capítulo, por ponerte un ejemplo, capítulo 6 verso 3 dice, la cual casa, o sea, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice la palabra. Debes decir, yo soy la casa de Dios, o yo soy parte de la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Debes decirlo, soy parte de la casa de Dios. Ahora, si Salomón hizo una casa maravillosa, ¿cómo será la casa que el Señor está edificando cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Es más grande la gloria postrera de esta casa que la gloria primera de la casa de Salomón. Es más grande la gloria de la iglesia que la gloria que tenía el templo de Salomón. Alguien debe entender lo que estamos diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, te hablo de todo esto porque tomando los pasajes de Crónicas entendemos el proyecto para el cual nosotros estamos en esta ciudad. No estamos aquí únicamente para vivir y pagar cuentas, sacar una familia adelante, nos morimos y se acabó. No, amados, tenemos un proyecto, el reino de los cielos y la edificación de la casa de Dios. Y no estoy hablando de los materiales físicos, estoy hablando de la iglesia, la edificación de la casa de Dios espiritual, hecho de piedras vivas. El hermanito ahí de enseguida de ti, aunque estamos guardando la sana distancia, es una piedra viva. El apóstol Pablo dijo que es una piedra preciosa, no es cualquiera, es una piedra finísima, parece carbón, pero es una piedra finísima. Estamos edificando con oro, plata y piedras preciosas. En ese sentido, el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas para la edificación de la casa espiritual del Señor. De eso estoy hablando. Bendito sea Dios, porque eso es nuestra vida. Cada vez que tú enfocas tu vida y todo lo que significa y todo lo que incluye para la edificación de la casa de Dios, serás prosperado. Cuando enfocas tu vida y lo que implica exclusivamente para vivir en este mundo, eres uno más y carece de propósito. Por eso quiero darte estas palabras. Lo primero que debo decirte con todo mi corazón, porque tú debes ser una piedra viva que comprenda esto, alguien que viva bien, que viva como piedra preciosa. Lo primero es, tenemos la obligación de edificar la casa de Dios. Quiero que repita en voz alta, obligación. Así fuerte, obligación. Tenemos la obligación de edificar la casa de Dios. El pasaje que leímos de Crónicas dice, he aquí, dice el verso 4, yo tengo que edificar casa al nombre de Yahvé mi Dios,
yo tengo, es una obligación. Y la mayoría de las personas humanas, terrenalmente hablando, a causa de la carne, no somos dados a que nos gusten las obligaciones. Yo sé que hay algunos aquí sumamente responsables, trabajadores, bien comprometidos, que cumplen siempre con sus responsabilidades. Pero me han contado que humanamente hay muchos que no les gustan las obligaciones. Ninguno se levanta en la mañana y dice que no habrá algo por pagar, no habrá algún recibo por ahí, tengo que gastar, pagar en algo, a ver, no habrá un trabajo adicional que hacer. No sales de tu trabajo llegando a la casa diciendo, ¿qué se ofrece? Lavo las ventanas, el carro, ¿qué quieren que haga? O sea, o te imaginas tú al joven que viene a la escuela luego diciendo, oye mamá, mientras voy a cortar el césped, en lo que está la comida, y después de eso la tarea, y luego vamos a lavar el auto. O sea, nadie está pensando en obligaciones, ¿o sí? Todo el mundo huye de las obligaciones. No sé la razón, pero la carne así es. Tanto así que esta generación, como le decía antes del mensaje, su mayor problema ha sido el sedentarismo. Si lo dejas, lo tratamos de rehuir, pero cuando se tiene una causa, la obligación es algo que realmente no es tan pesado. Hay una causa, hay algo que te impulsa, hay algo que te mueve. Cuando tienes una causa, puedes dar tu vida por esa causa. ¿O acaso todas las mujeres decían, qué maravilloso cuando pase los dolores de parto y las noches sin dormir cuidando un bebé? Es lo mejor, lo que yo quiero en la vida. No, lo hicieron por una causa, porque el niño les produce ese afecto, ese amor. Si no estuviera ese niño de por medio, no lo hacías. Pero cuando hay una causa, te atreves a todo. Por una causa hay hombres que le pueden tener miedo a los perros, pero si ataca a tu hijo, matas al perro a patadas o a mordidas, porque tienes ahora sí una causa, tienes una razón para hacer aquello. De otra manera huirías. Pero una causa te hace tener propósito. Una causa le da sentido a la vida. Cuando el escritor bíblico dice, tengo que edificar casa, puedo tener una obligación porque tengo una causa. Entendí el proyecto divino, entendí lo que Dios desea. 1000 veces has preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí te la digo de una vez, que le edifiques casa a Dios para gloria de su santo nombre. Ese es el propósito de Dios para ti. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Edificarle casa a Dios. Y por eso algunos fracasan, y por eso otros se sienten vacíos en su vida. Algo me falta. Oye, pero tienes todo. No, algo me falta. ¿Qué te falta? La causa de Cristo, la edificación de la casa de Dios. Todos los inventos tienen un propósito. Todo lo que se hace, o sea, nadie dice voy a inventar tal cosa. ¿Y para qué sirve? No sirve para nada, pero lo voy a inventar. Todo, hasta para el placer o para el arte pero tiene una razón. Todo lo que se inventa tiene un propósito. Cualquier invento. Tú eres un invento de Dios. No fuiste hecho sin propósito. Eres un invento de Dios que tiene el propósito de edificar la casa de Dios. Eres parte del edificio. No te hicieron sin propósito, pero cuando algo se sale del proyecto, de su diseño, entonces pierde utilidad y se siente vacío. Por eso te falta felicidad, por eso te falta paz. Tú dices, si se solucionara tal problema, yo estaría bien. Si resolviera tal situación, yo tendría tranquilidad. Si tuviera tal cosa, yo sería feliz. No es cierto. Cuando alcanzas aquello, otra cosa te falta. Lo único que te está faltando es el proyecto de Dios, edificarle casa a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Espero estemos entendiendo esto. Gloria a Dios. Segundo, tenemos el placer de edificar la casa de Dios. No solo tenemos la obligación, tenemos el placer. Di la palabra placer. Tenemos la obligación, pero tenemos el placer también de edificar la casa de Dios. El pasaje dice, he aquí yo tengo que edificar, obligación, casa al nombre de Yahvé mi Dios, para consagrársela. Pero fíjate, dice también, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición. O sea, no solo es una obligación, también es un placer. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron porque tienen placer de estar en la iglesia? Puede haber una transmisión, lo puedo ver en línea, sí, todo eso está bien, pero no es igual, amados.
cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, cuando levantamos las manos al unísono, cuando cantamos en armonía, cuando estamos juntos unos y otros. Entonces ahí Dios envía bendición y vida eterna. Ahí hay placer, ahí hay disfrute, hay una recompensa, hay algo de parte del cielo para nosotros. El corazón se hincha, bendito sea Dios. Hay un placer para nosotros, porque es como aroma grato, es incienso aromático. En este sentido, de alguna manera es para nosotros, sí, pero fundamentalmente para Dios. Por eso constantemente en la palabra Dios usa que percibió olor grato. Tú y yo estamos en un momento bonito, es cierto, pero más allá de eso debemos entender lo que significa para Dios. Para Él es un placer esto que hacemos. Tú y yo cantamos, levantamos las manos, nos alegramos, nos sentimos bien, y para nosotros es un buen momento. Para Dios es espectacular. Él realmente lo disfruta. Para ti puede ser qué bonita o no. Bueno, sí, toda la canción precioso, pero para Dios es mucho más todavía. Oye, déjame te lo explico correctamente esto. El que inventó el placer no tendrá placer. Todas las células, por así decirlo, toda tu piel, por poner un ejemplo, toda tu piel tiene sensación de placer. Considera, por ejemplo, cuando te metes a bañar y está en la temperatura correcta, todo tu cuerpo tiene placer. Quieras o no, y más las mujeres que les gusta agua para quemar pollos, para pelarlos, ¿verdad? O sea, sí, es así. Que por cierto, ¿no te has fijado que suelen pedir que esté el aire bien frío, acondicionado, y luego al mismo tiempo el agua bien caliente para bañarse? Y uno dice, qué raro. Los hombres, como esté el clima, no tenemos problema. Nosotros estamos siempre bien. Pero ellas, te voy a decir algo aquí, algo que no deben oír las hermanas, pero lo voy a decir con mucho cuidado. Las mujeres quieren el agua para bañarse sumamente caliente, porque ellas tienen una capita bien pequeña, bien delgadita de grasa entre la piel y el músculo. Es una capita, pero bien delgadita, capita así casi, es un velo de grasa entre la piel y el músculo. Y entonces eso hace que de alguna forma tienen un impermeable, algo que detiene un poquito. Por eso es que el hombre que no tiene esa capita, no la tiene, entonces se mete al agua caliente y se siente que se quema porque le llega directo al músculo. Así sucede. Esa es la razón. Bueno, cerramos eso. Pero el que inventó el placer no tendrá placer. Esto no es idea nuestra. Cuando comes algo distingues sabores que wow, los colores que ves, lo que huele tu olfato, o sea, impresionante. ¿Por qué tanto? Porque Dios lo inventó, porque Él que inventó tu placer se llena de placer en muchas cosas, y una de ellas es la alabanza de su pueblo cuando se reúne. Para Dios significa un placer sumamente especial, sumamente glorioso. Para Él es algo espectacular, lo cual no sucede cuando la iglesia no se congrega. Alguno va a decir, no, somos una iglesia virtual, nos congregamos en nuestras casas. Amados, no es cierto eso. La palabra iglesia, te lo voy a decir una y otra vez, en griego eclesía significa congregarse, asamblea. La palabra eclesía era esto: salgan de lo que estén haciendo y vengan a congregarse, a reunirse. Eso significa eclesía, iglesia. Mientras no tengas algo que dejar para congregarte, no es iglesia. Entonces, durante toda la pandemia no fuimos iglesia, amados. Perdónenme, pero así es. No había congregación. Podíamos estar en distintos lugares como moribundos que les ponen suero para sobrevivir, pero no teníamos la vida verdadera que hace ser iglesia. Por eso tú llegas a la iglesia y cuando sales de aquí, sales lleno de fuerza, lleno de fe, de vigor, de gracia, hay algo especial, traes un entusiasmo, puedes enfrentar lo que sea, porque estuviste en donde Dios derrama su bendición, la iglesia donde están los hermanos juntos. Bendito sea Dios. Importante, por eso tenemos el placer de edificarle casa, incienso aromático para el placer de nuestro Dios, y también panes de la proposición, un placer para nosotros, alimento, fortaleza, vida, gloria a Dios. Eso es la iglesia. Algunos tienen miedo aún de irse a contagiar y prefieren no congregarse. Nosotros preferimos tener temor de perder la vida de Dios por no congregarnos. Tengo mucho más temor
de perder esa gloria que hay en nosotros, que un virus que puede ser quitado de inmediato. ¿No has oído que el Dios Todopoderoso sana a los enfermos y levanta a los muertos? ¿No has escuchado que ni plaga tocará tu morada? ¿No has oído la palabra que habla al respecto de cómo el Señor será tu guardador y estará contigo en todo tiempo? Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia, así es su palabra. Bendito sea Dios. Entonces, lo primero es tenemos la obligación. Segundo, tenemos el placer. Tercero, tenemos la necesidad de edificar la casa de Dios. Obligación, en voz alta, obligación, placer, necesidad. También tenemos la necesidad de edificar la casa de Dios. El pasaje dice en la última parte: y para holocaustos a mañana y tarde. ¿Para qué eran los holocaustos en la mañana y en la tarde? Por el pecado, para reconciliarse, para conservar la paz con Dios. Para eso eran, la necesidad de estar en paz. ¿Por qué nos congregamos? Porque necesitamos para mantener nuestra vida. Fuimos redimidos. Y amados, tenemos que reconocer que la iglesia nos mantiene vivos. No es igual sin congregarse. Seamos honestos. Quienes sentían que la vida se les escapaba y se iban enfriando, por más que trataban de no enfriarse, no se sentían igual. Seamos honestos. ¿A alguien le pasó, amados? ¿Verdad que se sentía eso? Ok, qué bonito, pero no es igual. Necesito. ¿Por qué razón? Congregarse para mantener esa vida que nos fue dada. Fuimos redimidos. El holocausto, el sacrificio, pero conservaban la vida mediante nuevos holocaustos. Y eso hacemos como iglesia. Recibimos de Dios la vida cuando recibimos a Cristo. Pero ¿dónde sucedió? Entre los hermanos, con otro hermano sucedió. Y requerimos esto para seguir vivos. Bendito sea Dios. La iglesia fue tan diligente en esto que cuando se prohibía congregarse, lo hacían aún en los drenajes del Imperio Romano, donde fueran catacumbas, donde estaba, ahí donde pasaba el drenaje, ahí estaban los hermanos con el agua sucia a los tobillos. Ahí estaban ellos cantando alabanza a Dios en voz baja para que no los agarren. Y ahí, yo no sé cómo le hacían para bautizarlos ahí, pero ahí estaban ellos para bendecir a Dios y seguían congregándose de todas maneras. Qué miedo a un virus ni qué nada. Enfrentaban al Imperio Romano con una condena de muerte sobre sus vidas y se mantenían firmes en la fe. Esa es la iglesia de Jesucristo. Bendito sea Dios. Así que hay una necesidad. Fuimos redimidos y con esto mantenemos nosotros nuestra vida, hermanos. Es como comer. Es un placer, pero también nos mantiene vivos. Nos permite seguir viviendo. Y así es la vida congregacional. Nos congregamos para vivir. Gracias a Dios por la iglesia. Se han levantado naciones, imperios y han vuelto a caer. Se han levantado empresas de todo tipo y han caído. Toda idea humana, todo se ha levantado y ha caído. Lo único que ha permanecido desde el principio es la iglesia del Señor. Puedes ver toda la historia de la humanidad y trazarla desde Adán. Lo único que ha permanecido a lo largo de de poco más de 6,000 años es la fe de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo único que permanece. Por eso lo necesitamos. Gloria a Dios. Tenemos entonces, hermanos, además de una obligación, además de tener también el placer y de tener la necesidad, la palabra nos revela que tenemos el plan de edificar con grandeza la casa de Dios. Hay un plan en esto. No es una ocurrencia divina, ni siquiera es solo porque tenemos necesidad. Es por causa de que así lo planeó antes de todas las cosas. Quiero que comprendas que Dios no creó al mundo para la iglesia, así como para que la iglesia viva en el sentido de las cosas terrenales. En realidad tampoco hizo a la iglesia para alimentar al mundo o que el mundo esté feliz. Dios creó todas las cosas para producirse para sí mismo a la iglesia. ¿Comprendemos esto, amados? Te lo voy a explicar de otra forma. El verso 5 dice: la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Lo que hizo David, lo que hizo Salomón,
al dedicar años de vida. David pensó: voy a edificar la casa de Dios. Yo vivo en un palacio, ¿cómo Dios va a estar ahí entre cortinas nada más? No es correcto. Voy a edificarle a Dios una casa. Y fue con el Señor a través del profeta Natán: voy a hacerle una casa a Dios. Dios le dijo: no, David, tú no, que has derramado mucha sangre. David era una buena persona, pero tuvo sus problemitas, como tú. Yo sé que no has derramado sangre como David, pero en tu mente no sé. David sí los mataba, tú nomás lo pensaste, pero más o menos por ahí va el asunto. El hecho es que Dios le dijo: no, pero tu hijo Salomón, él lo va a hacer. Qué maravilla cuando puedes tener una fe generacional, donde no solo es tu fe, sino la de tus hijos y los descendientes. Qué maravilla. Lo mejor que puedes heredar a tu familia es una relación con Dios. Ahora, David se dedica a preparar materiales, hace planos, lo deja todo listo y le encarga a su hijo Salomón: edifícale casa a Dios. Y Salomón se dedica a hacer esto de una manera espectacular. Pero Salomón lo piensa muy bien: ¿cómo ha de ser la casa que le voy a edificar? No puede ser cualquiera, tiene que ser espectacular. Debía pensar con grandeza, a lo grande, glorioso, espectacular. Y así debe pensar la iglesia. La iglesia tiene que pensar en conquista, en crecimiento, en avance, en desarrollo. Hermanos, no podemos pensar en ser una iglesia en la ciudad de Chihuahua. Tenemos que ser la iglesia de la ciudad, la que conquista la ciudad, la que le pone rumbo a la ciudad. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Ok, voy a decirlo de otra manera. Salomón dijo una palabra tremenda, ungido por el Espíritu Santo: debo edificarle una casa grande, porque es el Dios más grande que todos los dioses. ¿Sabe lo que esto significa? Que tú y yo debemos sentir como una afrenta que los deportes o la política o los espectáculos reúnan más personas que la iglesia. Es una afrenta para nosotros que los dioses de las naciones junten más casa que la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos permitir que las reuniones del mundo sean más grandes que las reuniones de la iglesia. Tenemos un proyecto: edificarle casa a Dios, y ha de ser más grande que lo que haga el mundo, porque nuestro Dios es más grande que los dioses del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Alguien comprende la afrenta? Por eso les hablé, amados, acerca de que nosotros estamos en una campaña de venganza. Debes entenderlo, una campaña de venganza. Algunos me escuchan y dicen: ah, sí, es cierto. No, ve y hazlo. Siente que abofetearon tu rostro, que escupieron a tu familia. Siente que insultaron tu casa. Siente que hubo una afrenta contra tu vida en el momento en el cual nos impidieron. Y no hablo de hombres ni de autoridades, hablo de cuarentena y de pandemia. Hablo de tinieblas, en el momento en el cual no pudimos congregarnos. Créeme, mi alma arde y siento esa sensación por cada culto, cada servicio, cada reunión en la cual nosotros no nos reuníamos. Yo sentía aquí adentro: pero las tinieblas me la van a pagar. Esto no se va a quedar así. Por cada servicio que no nos reunimos, cada hermano de la iglesia que entiende el propósito de la casa de Dios, se va a traer un alma de allá afuera, una piedra viva para la edificación de la casa. Debe ser más grande que las casas del mundo. Le vamos a cobrar un alma por cada servicio que no estuvimos. Alguien comprenda esto y glorifique a Dios. Amado, hazlo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entendámoslo así, amados. Bendito sea Dios. En quinto lugar, tenemos que ser aptos para edificar la casa de Dios. No solo hablamos acerca de que tenemos un gran plan, el plan de Dios. Debemos ser aptos para hacer esto, porque no va a surgir por casualidad. Surge si trabajamos, surge si lo realizamos, surge si vamos por otros. Mira, te lo pongo así: tú tráelo, yo me encargo de hablarle y llegarle al corazón. Tú tráelo, pero debemos ser aptos en ello. ¿Qué dice el pasaje? Dice el verso 6: mas ¿quién será capaz de edificarle casa? ¿Quién? Dijo Salomón, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no lo contienen. ¿Quién será capaz de edificarle casa? ¿Quién es capaz de tal obra? Podemos pensar ante la pregunta de Salomón que no somos capaces, que es una obra demasiado grande para nosotros, que no podemos realizar esto. ¿Quién va a poder realizar la casa de Dios?
Sin embargo, Jesús dijo, cuando habló de la edificación de la iglesia y de todo este contexto, dijo algo maravilloso. Jesús dijo: vayan a las plazas, a las calles, vayan a todos lados y tráiganse a todos hasta que se llene mi casa. Entonces, ¿quién es apto? El que quiera ser apto, el que quiera ser capaz, el que le diga a Dios: yo lo hago, Señor, en el nombre del Señor yo lo hago. Hago que se llene tu casa, hago que sea posible en el nombre del Señor. Bendito sea Dios, gloria a Dios. La única condición, amados, es ser dignos, nada más, querer hacerlo, tener pasión, disponer el corazón. ¿Sabes algo maravilloso de la edificación de la casa de Dios en tiempo de Salomón? Es que tenían que poner las piedras, las cortaban en la cantera a la medida que les decían los planos allá en Jerusalén. Iban a la cantera fuera de la ciudad y cortaban las piedras según lo que decía el plano, y traían la piedra cortadita y pulida, y cuando la iban a meter por kilómetros la tenían que trasladar entre rodillos, y cuando la iban a poner, si tiene una arista está fallando. Dios dijo: no se va a oír martillo en mi casa. No podían agarrar un martillo y pegarle ahí a la piedra para que entre, o lijarla, y no puedes hacer eso. En mi casa no se va a oír martillo. No nos vamos a golpear entre nosotros, no nos vamos a lastimar. Se van a llevar la cantera otra vez, a la piedra, perdón, a la cantera, y allá le golpean. Y amados, eso es las piedras vivas que Dios está metiendo en su casa. Tú y yo somos piedras trabajadas en la cantera. Traemos nuestros golpes, nuestras cicatrices, nuestras experiencias. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar de por qué está en la casa de Dios. Tú puedes contar los golpes que recibiste, las cosas que te sucedieron, los momentos que lloraste. Tienes una historia, tienes un pasado. Te puedes sentir no apto, pero precisamente esos golpes, esos momentos difíciles, esas lágrimas son las que hacen posible que tú entres entre las piedras de la casa de Dios. Gracias por tus cicatrices, gracias por tus heridas, gracias por tus experiencias, por tu tiempo de dolor, por lo que sufriste y lo que lloraste. Bienvenido a la casa de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aquí no te pegaremos, aquí no te lastimaremos, aquí no habrá contra ti martillo. Aquí diremos: bienvenido a la casa. Gloria a Dios. Es la casa de Dios, amados. Así que en este entendimiento, comprende las experiencias mundiales. Se escandalizan de un golpecito ahí. Es que la pandemia, el virus. Te decía antes de este mensaje, esta es la generación más consentida en toda la historia de la humanidad. A nivel global, a nivel mundial, nunca habíamos tenido tantos años de paz. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, no ha habido, hasta esta pandemia, no había habido nada global realmente. Una guerra aquí, un problema allá, rumores, problemitas de palabras, algún temblor, alguna situación difícil en algún lugar, sí, por separado. Pero global como antes no. Porque la historia de la humanidad, escucha, el 98% de la humanidad del siglo XIX hacia atrás estaba en pobreza extrema. Había unos cuantos, solo 2% de personas gozaban de abundancia. Ahora es todo lo contrario. 1/3 de los alimentos del mundo se tiran, no se distribuyen, se tiran. Es decir, producimos más de lo que necesitamos comer. Y si no me crees, te voy a decir: busca una báscula, pero es muy agresivo. Pero amados, hemos sido tratados. Esta es la generación más chiple y consentida de todos los tiempos. Por eso llega una pandemia en la cual muere 1 millón de habitantes, por así decirlo en números cerrados, entre más de 7,000 millones de habitantes en el mundo. Quiero que entiendas eso. La peste del siglo XX mató 50 millones en un mundo de 1,000 millones de habitantes. Un poquito más de 1,000 millones, 50 millones. Y entre dos guerras, en una murieron 10 o 15 millones y en la otra murieron 50 millones. Es decir, hablamos de 115, 120 millones de personas en unos cuantos años que murieron. En un mundo de apenas 1,000 millones de habitantes, estamos hablando de 1 de 10 se morían. Otros calculan 1 de 7. Y así de ahí para atrás, así vivió el mundo siempre. La expectativa de vida de los seres humanos al iniciar el siglo XX era de 45 años. ¿Ha visto esas fotografías en donde no sonreían? Las fotografías primeras,
Están todos secos, serios. ¿Por qué antes no reían? Porque así les iba. Y tú ves a la abuela y dices, ay, tener como unos 80 años. Ay, no, era de 40 años. Pero se veía como de 80. Porque vivían muy mal, comían muy mal, padecían muchas cosas, les iba muy mal. Toda familia decía, ¿cuántos hijos tienes? No, pues 14. Se me murieron 4, pero me quedan 10. O sea, así era lo normal. Así era. Todos, de ahí para atrás, siempre fue así. Ahora tenemos una generación gordita, cómoda, chiple. ¿Qué problema tienes? Ay, es que me cortaron el Sky. O sea, una buena generación, una época larga de internet, de comunicaciones, de automóviles, de televisiones. Amado, una época larga de abundancia. Y luego llega un golpecito de martillo, una pandemia. Váyanse a las casas, sana distancia, lávense las manos todo el día, a todas horas. Usen alcohol en todos lados. Ahorita ya todos somos alcohólicos por las manos. Yo no sé cuánto de eso entra al cuerpo todos los días, todas horas, en todas partes. Me pongo esa cosa como 10 veces al día. Yo no sé si estoy ahorita borracho. No te quedas, no. Amados, pero es una generación que eso le dijeron a esta generación. Y es correcto, sana distancia y todo lo más. Váyanse a su casa y guarden esto, sí. Y ahí todos en casa, ya no aguantamos. Y la cuarentena, y qué difícil. Los empleos que se perdieron. Oh, qué crisis tan terrible. Pásame otro pan. Qué grave la estamos pasando. O sea, amados, como esta generación estaba tan consentida y tan chiple, cuando llegó esta pandemia que ha matado, nada en comparación a más de 7,000 millones de habitantes, y que ha enfermado, nada en comparación a 7,000 millones de habitantes. No porque no sea grave, pero en comparación al mundo en el que vivimos. Pero como es una generación hipersensible, delicadita, de mazapán, lo toca, es como algodoncito, son de cristal. Entonces obviamente están, wow, el anticristo, pastor, el mundo se va a acabar, qué horrible, no está. ¿Qué horrible qué? Tranquilízate, no has vivido nada. Si nuestros bisabuelos nos vieran hoy, los que vivieron estas guerras de principio del siglo pasado y de ahí para atrás, nos vieran hoy, dirían, ¿qué edad tienes? No, bueno, yo tengo 51 años. Wow, ¿tienes 51? No, hombre, así me veía a los 25 en otra época. Checa las fotografías que había antes, los dibujos. Tú ves, hasta los niños se ven viejos y serios. O sea, es en serio. Tú lo dices, ese es enano. No, es un niño. Y el pobre está amargado, las caras secos, amargos. Véanlos. En serio, o sea, yo creo que por eso Dios no les permitió ningún invento de selfie en ese tiempo. ¿Para qué? ¿Qué van a poner si no había nada en el plato? Ahora le toman foto al plato para presumirle a todo lo que estoy comiendo. O sea, no juegues. Amados, esta generación la ha ido tan bien. Es la época más larga de paz y de abundancia mundial de todos los tiempos. Y lo grave no es tan grave. Y la sana distancia y cubrebocas y pelear contra el COVID no fue una pelea tan grave. No ha sido tan severo, amados. No puedo decir que en el futuro no pueda pasar algo. No lo puedo decir. No nos ha dicho Dios al respecto de eso. Pero somos una generación consentida. Y que un hermano pierde el tiempo en estar sufriendo, viendo malas noticias, o pensando en cómo está mal el mundo, o hablando nada, cuando debiera estar en la conquista de la tierra, en el establecimiento del reino de los cielos, en aprovechar el tiempo de abundancia que tenemos para traer a otros al evangelio, para que otros conozcan a Cristo. Ven, mira qué bueno ha sido Dios. Ven, acércate al Señor. Dios nos ha tratado bien, Dios ha sido bueno. Amado, si te das cuenta, tienes la oportunidad que hubiera querido tener los apóstoles. Esta es la generación de cristianos que más Biblia conocen. Esta es la generación de las iglesias más grandes de todos los tiempos. Esta es la generación de que se predica más el evangelio que en todos los tiempos por redes sociales. Nunca había la iglesia sido tan abundada de bien como en este tiempo.
Tenemos más salmos, himnos, canciones, alabanzas que cualquier época. En los últimos años se ha compuesto más música cristiana que de los 40 años hacia atrás en toda la historia de la humanidad. En los últimos 40 años hemos hecho más libros cristianos que de ahí para atrás en toda la historia de la humanidad. Hemos producido más conversiones en estos últimos años entonces no perdamos tiempo, amados. Estamos de buenas. Edifiquemos la casa de Dios. Lo que has tenido es un cortecito a la piedra para meterla al edificio. Vayan por las piedras vivas y tráiganlas al edificio de la casa espiritual del Señor. Edifiquemos, amados, bendito sea Dios. Por último, tenemos la invitación a edificar la casa de Dios. Es una invitación, hermanos, a edificar esta casa. Dice Salomón: ¿quién será capaz? Y más adelante dice: ¿quién pues soy yo? Pregunta dos veces y lo aplica a su persona, porque es una invitación. Dios nos está haciendo una invitación a participar en la edificación de su casa. Podría tener mejores edificadores, sin duda. Pablo decía: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Sí, pero además podía tener ángeles, pero no lo confía a nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora nos está hablando de una gran obra: edificar la casa de Dios, hacer algo relevante. Todos sentimos ganas o algo que nos llama a trascender. ¿Qué te puede hacer trascender más que la casa de Dios? Es maravilloso. Dios no te está invitando a una piñata. ¿No han visto ese tipo de fiestas que había, sobre todo en otro tiempo? Fiestas clásicas de una piñata en la cual invitaban a todos a una piñata a la que nadie quería ir, pero tenían que ir para quedar bien. Todos sonreían y veían al niño ahí de 3 años al cual ni les caía bien porque hasta los mocos tenía de fuera, pero ahí están con el niño que cumple años viendo si va a él a festejar, y todos sonríen y le cantan las mañanitas que ni quieres cantarle. Estás pensando: me cae mal un coso, pero tengo que cantarle. Y le cantas ahí, todos ahí felices cantando, y mientras él apaga la velita, las 3 velitas del pastel, y cuando la apaga tú ves que escupe todo en el pastel que van a cortar y te lo van a dar. Tú estás viendo eso y tú dices: no puede ser. Para colmo te lo van a poner en un plato de 3 partes: una ensalada, chile colorado y un pastel que se va a mezclar todo, y cómaselo pues. Luego te ponen ponen a los niños a romper una piñata, clásico de esta tierra, y tienes a 2 personas ahí arriba en 2 bardas. Tiene a los 2 pobres gorditos de menos equilibrio de los que hay en la fiesta, sosteniendo una cuerda. Están en la mera orilla sosteniendo una cuerda con la piñata. Tú no estás viendo la piñata, estás viendo al que se va a caer. Tú dices: se va a dar, se va a matar a aquel hombre. Te dan ganas de meterte y romper la piñata con tal de salvar la vida al que está allá con la cuerda. Si o no pasan esas cosas. O sea, nunca querías estar allí, pero estuviste en 1000 piñatas. Dios no te está invitando a una piñata, te está invitando a la obra de los siglos, a la razón de todas las cosas, la edificación de su casa. Si has participado de asuntos terrenales y has aceptado invitaciones de hombres, de cosas temporales sin relevancia, ¿por qué no te involucras en la obra de Dios para edificar la casa del Señor? ¿Quién soy yo?, dijo Salomón. No porque quisiera rechazarlo, sino qué privilegio que me tome en cuenta a mí. No voy a rechazar esta invitación. Voy a traer piedras vivas a la casa. Voy a hacer que crezca, que sea la obra más grande y que avergüence a los dioses de las naciones. No habrá reunión ni política, ni deportiva, ni de espectáculos más grande que la casa de Dios, porque la iglesia debe ser gloriosa. Nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ponte en pie, por favor. Arquitectos y albañiles, tomen los planos, agarren el lápiz o la cuchara y el pico y la pala, ¿verdad? O sea, amados, es un buen momento. Acepta la invitación de Dios. Ahí en tu lugar, levanta tus manos al cielo y dile a Dios: sí, Señor, yo quiero participar, quiero ser parte en esto. No pienses en estadios, piensa en traer almas a Dios. No pienses en que tu nombre esté en una marquesina, piensa en traer almas a Dios, en tocar vidas con el evangelio de Jesucristo, en hacer discípulos. Dile: Señor, yo lo hago con todo mi corazón. Yo dispongo mi vida. Voy a hacer que tu casa crezca. No va a ser cualquier casa, va a ser la más grande de todas, va a ser la mejor de todas. Voy a sentir una afrenta si el mundo tiene reuniones más grandes.
que las que son dedicadas a tu nombre, porque tú eres más grande que cualquier otro nombre en este mundo. Tú eres más glorioso, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Yo voy a edificarte lo mejor de lo mejor. Cuenta conmigo, Señor, como arquitecto o como albañil, pero cuenta conmigo en el nombre de Jesús. Amén.